Mi esposa y su amante me subestimaron. Y ahora lo han perdido todo. Hola, amigos oyentes. No les quitaré mucho tiempo, solo un minuto. Necesito mucho el apoyo de cada uno de ustedes. Por favor, suscríbanse a mi canal El Rincón de Reddit, ayúdenme a acercarme a mi sueño de 500 suscriptores. También les agradeceré sus me gusta y comentarios. La opinión de cada uno de ustedes es importante para mí. Gracias por su atención y que disfruten del vídeo. Mi esposa exigió el divorcio con la misma serenidad con la que uno pide café. Y al hacerlo, se atrevió a escupirme las palabras como una sentencia. No puedes pagar un abogado para enfrentarte a mí. Solo le sonreí, sin prisa, sin rabia, y respondí. Tienes razón. Ella pensó que esa era la rendición. No imaginó que minutos después, el abogado más temido de la ciudad, vestido con un traje que parecía cortado con filo de navaja, entraría en la sala del tribunal, se sentaría a mi lado y la miraría con una sonrisa gélida. Él no tiene que pagarme nada, dijo. Soy su hermano mayor. Y hoy, Estefania, vas a perderlo todo. Todo comenzó el martes pasado. Estefania, mi esposa durante 8 años, mi compañera de planes, de rutinas, de silencios, me anunció su decisión sin pestañear. Su voz no tembló, ni una grieta de emoción. Hablaba con la precisión cortante de quien ya ha ganado una guerra sin disparar un solo tiro. Estábamos en la sala de estar. Esa que juntos habíamos transformado con paciencia, pintura y promesas. Y sin embargo, ese día parecía su oficina, su terreno. Esto se acabó, Cortez, dijo, dejando caer una carpeta sobre la mesa como si fuese el cierre de un trato empresarial. Ya hablé con un abogado. Aquí están mis condiciones. No la abrí. No era necesario. Su mirada ardía con el ansia de leerme los detalles, de saborearlos. Quería la casa. La misma en la que mi abuelo puso el primer ladrillo del sueño. Exigía el 70% de nuestros ahorros y una pensión por al menos 5 años. No era un acuerdo, era una conquista. Cuando terminó, se recostó en el sofá con una sonrisa autosuficiente, como si acabara de firmar la última página de una novela que ella misma había escrito. No quiero discutir esto, Cortez, añadió, con esa voz fingida que una vez usaba para calmar a los gatos callejeros. Seamos realistas. Eres profesor de carpintería. Ganas lo justo para sobrevivir, pero no lo suficiente para contratar un abogado de verdad. El mío te va a hundir en honorarios antes de que pongas un pie en el juzgado. Mejor acepta los términos. Y sigue con tu vida. No respondí. Solo la miré. Pero dentro de mí, algo se quebró. No quería irse, quería aniquilarme. Me veía como un error que debía borrar de su historia, no como un recuerdo, sino como una mancha. Dejé que el silencio se asentara entre nosotros. Y entonces, le di lo que esperaba. Tienes razón. Su alivio fue inmediato, como si la última resistencia hubiese cedido. Se incorporó, alisó su falda con elegancia premeditada y dijo. Bien. Me alegra que seas sensato. Te llegarán los papeles oficiales la próxima semana. Y se fue, con la tranquilidad de quien ha cerrado una cuenta pendiente. Estefania conocía mis limitaciones. Sabía que no podía pagar una guerra legal. Y también sabía que tenía un hermano mayor, Cortez. Pero contaba con algo más, con que llevábamos 5 años sin hablarnos. Y en eso, tenía razón. Cortez no es profesor. Cortez es un depredador. El abogado de divorcios más temido del estado. Su nombre basta para congelar una sala entera. Pero para mí, era solo un recuerdo con heridas mal cerradas. Nuestra ruptura vino tras la muerte de nuestros padres, cuando la herencia se volvió campo de batalla. Yo quería conservar la casa familiar, preservar el calor de lo que habíamos perdido. Él quería vender, dividir, cerrar el capítulo. La pelea fue brutal. Y al final, terminamos convertidos en desconocidos con la misma sangre. Estefania lo sabía. Había presenciado el final de esa historia. Apostó a que jamás cruzaríamos otra palabra. Para ella, Cortez estaba muerto en mi vida. Se equivocó. Los 3 días siguientes fueron un túnel sin salida. Ella tenía razón, no podía costear su juego. Y la idea de perderlo todo, mi hogar, mis recuerdos, mi dignidad, me ahogaba como una soga invisible. Pero al 4.º día, toqué fondo.
Y desde lo más hondo, solo queda subir. Tragué el orgullo que me había alejado de mi hermano. Busqué su número entre papeles viejos, con las manos temblorosas. Lo marqué sin pensarlo demasiado, esperando el tono frío de una secretaria o el vacío del buzón. Sonó 2 veces. Sí, respondió una voz que no había olvidado. Hola, Cortez. Soy Cortez, dije. Y mi voz me sonó ajena, como si hablara un eco antiguo. Hubo un silencio largo. Incómodo. Lo imaginé colgando. José, dijo, al fin. Ese apodo me golpeó en el pecho como un puño envuelto en nostalgia. ¿Qué pasa? Y se lo conté todo. Sin filtros. Las exigencias de Estefania, su abogado, su crueldad disfrazada de lógica. Y su frase final, la que me había tatuado en la memoria. No puedes pagar un abogado para enfrentarte a mí. Otro silencio. Pero esta vez no era distancia. Era algo más denso. Peligroso. ¿Ella dijo eso? Preguntó con una calma que solo tenía en los momentos más tensos. Una calma afilada. Sí, repetí. Y entonces, supe que algo había despertado. Bien, dijo Cortez, sin dudar. ¿Cuándo y dónde es la audiencia? El martes, en el juzgado del centro. Perfecto. No hables con ella. Ni con su abogado. No firmes nada. Solo preséntate. Yo estaré ahí. Colgó sin añadir una palabra más. Me quedé mirando el teléfono como si fuera una bengala encendida. Entre el miedo que me atenazaba el estómago y una esperanza que no me atrevía a nombrar, algo empezó a moverse en mi pecho. Estefania creía haberme dejado sin armas. No sabía que acababa de entregarme una bomba nuclear. El martes amaneció con una lluvia fina y persistente. El cielo gris parecía un presagio. Aquella mañana no olía a justicia, sino a entierro. Me puse mi único traje, ese reservado para bodas, funerales, y, al parecer, divorcios. Ese día era un poco de ambos. Mi reflejo en el vidrio del tranvía me devolvía la imagen de alguien que se dirige a una batalla que no eligió. El tribunal olía a humedad vieja y ansiedad. Al entrar, me pareció que todo el edificio contenía la respiración. Estefania ya estaba allí, impecable, como siempre. Traje azul oscuro, peinado de revista, y esa expresión de quien cree tener todo resuelto. Se sentaba con la espalda recta y los labios apretados en una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Parecía una ejecutiva cerrando un trato de millones. A su lado, su abogado, un hombre de unos 50 años con cara de que nadie le dice que no, reía en voz baja. Charlaban como 2 depredadores antes del festín. Al verme, la sonrisa de Estefania titubeó apenas, un segundo imperceptible de duda. No era la cara que esperaba. No me vio destruido. Me vio presente. Vivo. Y eso ya era un revés. Caminé hasta la mesa del demandado. Coloqué mi maletín desgastado sobre la superficie sin prisa, como quien no tiene nada que perder. Me senté. No dije una palabra. El silencio es un escudo si sabes cómo sostenerlo. El abogado se levantó con paso de actor seguro de su papel. Caminó hacia mí con una condescendencia que casi se podía oler. Señor Garitos, pronunció mi nombre como si le molestara tener que ensuciarse la boca con él. Me alegra verlo aquí. Espero que haya tenido tiempo para revisar la propuesta generosa de mi clienta. Si firma hoy, podemos evitar innecesarios dolores. Lo miré a los ojos. Ni una mueca. Ni una palabra de más. Estoy esperando a mi abogado, respondí, sin levantar la voz. El hombre soltó una risita, seca y burlona. ¿Su abogado? Buena suerte con eso. No hace falta alargar lo inevitable, dijo, dándose la vuelta como si ya hubiera ganado. Regresó junto a Estefania, satisfecho. Ella no me miró, pero su mandíbula se tensó. Lo noté. Ella también empezaba a sentirlo, algo no iba según su plan. Minutos después, el alguacil anunció la entrada de la jueza. Una mujer de rostro adusto, ojos afilados como bisturí y voz que no dejaba espacio a dudas. Se sentó en el estrado, hojeó los documentos y leyó. Caso Garitos contra Garitos. Ambas partes presentes y representadas. El abogado de Estefania dio un paso adelante con firmeza aprendida de años. Sí, su señoría. Alfonso,
En representación de la demandante, la señora Estefania Garitos. La jueza giró hacia mí. Iba a preguntar quién me representaba, pero no alcanzó a hablar. Las puertas del fondo se abrieron de golpe. El sonido fue como un disparo. Todos los cuellos giraron al unísono. Y ahí estaba él. Mi hermano. Cortez no entró. Se impuso. Su presencia cortó la tensión de la sala como una hoja afilada. No vestía un simple traje, vestía poder. Cada paso medido, cada gesto afilado, era una advertencia. El maletín negro en su mano parecía más un símbolo de guerra que un objeto funcional. En su rostro no había prisa. Solo determinación. Fría. Letal. El murmullo fue inmediato. Reconocimientos ahogados. Incluso el alguacil se irguió, tenso. Mi hermano no miró a nadie, solo a mí. Sus ojos me encontraron, y por primera vez en años, no hubo reproche. Solo algo firme. Hermano. Llegó a mi lado. Me puso una mano en el hombro y la dejó ahí, firme, como si dijera, no estás solo. Luego se sentó con una calma tan sólida que convirtió el murmullo en silencio. Colocó su maletín sobre la mesa con un chasquido seco. Ese sonido resonó como un disparo en el pecho de los presentes. Miré a Estefania. Su expresión se había borrado. Ya no quedaba rastro de la mujer segura que me aplastaría. Ahora, solo había pánico. Genuino. Ojos muy abiertos. Mandíbula floja. Como si acabara de ver a un muerto entrar en la sala. Su abogado no estaba mejor. Pálido. Su prepotencia disuelta como sal en agua. Sabía perfectamente quién era Cortez. Y peor aún, sabía que ahora estaba del lado equivocado. Cortez se inclinó hacia mí, su voz apenas un susurro cargado de sarcasmo y familiaridad. Perdón por la demora, hermano. El tráfico estaba insoportable. Luego se incorporó con la precisión de quien lleva años en el campo de batalla. Su tono cambió. Se hizo solemne, contundente. La sala se tensó. Cortez, su señoría, declaró con voz firme, dejando caer su nombre como un martillo, en representación del demandado, el señor Cortez Garitos. Las cejas de la jueza se alzaron, mínimamente, pero lo suficiente. Ese nombre no pasaba desapercibido. En esa sala, era sinónimo de guerra. Entonces Cortez giró lentamente hacia la mesa contraria, con la frialdad de quien ya sabe que va a ganar. Sus ojos se clavaron primero en Estefania, luego en su abogado, y les dedicó una sonrisa como filo de cuchillo. Lamento la demora, dijo con cortesía envenenada. Luego miró a Estefania, y soltó la frase que la desmoronó. Él no tiene que pagarme. Soy su hermano mayor. El suelo se abrió bajo sus pies. La jugada había sido tan precisa que parecía planificada desde años atrás. Estefania pensó que yo llegaría derrotado. No vio venir el golpe que acababa de recibir. Cortez abrió su maletín y comenzó la demolición. Con movimientos fluidos, extrajo un conjunto de documentos gruesos, perfectamente ordenados. Declaró nulas las condiciones impuestas por Estefania. Las calificó de abusivas y desproporcionadas. Y con voz de hielo, anunció lo impensable: presentaríamos una contrademanda. Solicitó, con toda la naturalidad del mundo, una auditoría forense completa de los últimos 3 años financieros. Cuentas, tarjetas, transferencias. Todo. Además, exigió que Estefania asumiera la totalidad de mis gastos legales. El abogado rival se quedó paralizado. Su boca se abrió para formular alguna objeción, pero no encontró aire ni argumento. Parecía un pez arrojado al centro de una jaula de tiburones. Así comenzó el asedio. Los 2 meses siguientes fueron una tormenta perfecta, orquestada por Cortez con una precisión quirúrgica. Él no aboga. Él aniquila. Donde otros ven procesos, él ve flancos. Donde otros piden, él exige. La primera estocada fue una moción de descubrimiento que, según se murmuraba en los pasillos del juzgado, debería enseñarse en las facultades de Derecho como una obra maestra del terror procesal. No era una petición, era una invasión. Todas las cuentas que Estefania hubiera tocado en 5 años, extractos, estados bancarios, historiales de tarjetas, reportes de gastos, movimientos en aplicaciones de pago. Absolutamente todo. El abogado contrario, en un intento por frenar la avalancha, acusó a Cortez de hostigamiento.
La jueza no tardó ni 5 minutos en fallar. La reputación de Cortez hablaba más alto que cualquier protesta. Estefania quedó obligada legalmente a entregar cada fragmento de su vida financiera. Creyó haber sido discreta. No contaba con que mi hermano contaba con un equipo de contadores forenses que convertían las sombras en luz, por deporte. Y él no se detuvo ahí. Organizó declaraciones bajo juramento. No solo a Estefania. Sus amistades cercanas. Familiares. Incluso algunos colegas de trabajo. Lo cubrió todo, como quien cerca una fortaleza desde todos los frentes. El quiebre llegó cuando sentó frente a él a Anita, la mejor amiga de Estefania. Siempre leal. Pero ni por un segundo preparada para enfrentar a mi hermano. Fue cordial. Encantador, incluso. Pero bajo esa fachada se escondía una precisión letal. Durante 3 horas, la condujo con preguntas sobre gastos, viajes de trabajo, celebraciones, rutinas matrimoniales. Nada parecía fuera de lo común, hasta que dejó caer la pregunta. Señorita Albrit, dijo con suavidad, ¿puede decirnos quién es el señor Manuel? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Anita se tensó. Su cuerpo traicionó a su boca. Yo no conocía ese nombre. Pero a ella le heló la sangre. Intentó fingir sorpresa, pero Cortez ya había abierto otro juego, colocó sobre la mesa una pila de extractos de una tarjeta de crédito que yo jamás supe que existía. Estaba vinculada a nuestra cuenta conjunta, pero Estefania la había utilizado a escondidas durante más de un año. Hoteles en la región vinícola. Joyas de boutique. Cenas caras para 2. Los gastos hablaban solos. Cortez no levantó la voz. Solo miró a Anita, y con ese tono que no permite escapatoria, remató. Según su declaración, la señora Garitos asistía a una conferencia de trabajo esos días. Su empleador ya confirmó que no existió tal evento. Usted no estaba con ella, así que lo repito, ¿quién es Manuel? Anita no pudo más. La mentira se quebró en sus labios antes de que alcanzara a reconstruirla. Y bajo juramento, con la mirada clavada en la mesa, lo dijo todo. Manuel. El nombre cayó como un martillo en el centro del tribunal. El amante. El arquitecto en las sombras del desastre que intentaron construir sobre mis ruinas. Estefania había mantenido una relación con él durante 18 meses. Un desarrollador inmobiliario con dinero, encanto y ambición. Lo conoció en su anterior empleo, y con él tejió en secreto una vida paralela. De pronto, todo encajó, su frialdad, sus demandas desmedidas, esa seguridad feroz con la que había iniciado el divorcio. No quería simplemente liberarse de mí. Quería barrerme del camino, dejarme vacío para financiar su nueva y reluciente existencia al lado de otro. Pero cometieron un error imperdonable, me subestimaron. Cuando Manuel declaró, llegó con la arrogancia típica de quienes creen que el dinero basta como escudo. Pero bastaron 15 minutos con Cortez para que su máscara se agrietara. Mi hermano no lo atacó con gritos ni acusaciones. Lo asfixió con hechos, lo desarmó con pausas. Lo obligó a decirlo todo. Admitió la aventura. Admitió que él y Estefania planearon el divorcio juntos. Que fue idea suya exigir la casa, la pensión, desangrarme lentamente. Estaba convencido, y así se lo dijo a ella, de que yo sería demasiado pobre, demasiado blando, demasiado solo para resistirme. Se equivocaron. Con esas confesiones, el caso de Estefania no solo perdió fuerza. Se desmoronó. Había mentido en sus documentos, falsificado su papel de esposa fiel. Ocultó activos, desvió fondos de la cuenta conyugal. Era, en términos legales, una mentirosa bajo juramento. Y en términos humanos, una traidora sin escrúpulos. Días después, su abogado llamó a Cortez con una súplica disfrazada de propuesta, hablemos. Podemos llegar a un acuerdo. Estefania, de pronto, quería rendirse. Renunciar a todo, marcharse sin más. La respuesta de Cortez fue hielo puro. Irse es un privilegio que no ha ganado. Vamos a juicio. Y vamos a destruirla. Ella pidió una guerra. Ahora la tenía. 6 meses después, todo terminó. Recuerdo el día en que entré por primera vez a esa sala, creyendo que lo perdería todo. Y hoy, con absoluta certeza, puedo decir, no perdí nada que valiera la pena. Lo recuperé todo. La audiencia final fue un trámite.
Un formalismo ante una montaña de pruebas, testimonios, peritajes financieros, correos impresos, movimientos bancarios, fechas cruzadas, contradicciones expuestas. Estefania no tuvo margen de maniobra. Solo le quedó rendirse. Su abogado, ojeroso y derrotado, le aconsejó aceptar cualquier condición. Y las condiciones redactadas por Cortez no dejaron piedra sobre piedra. Estefania perdió todo derecho sobre la casa. La pensión fue rechazada sin contemplación. Peor aún, al demostrarse que había dilapidado más de $60.000 del patrimonio conyugal en viajes, hoteles y joyas para su amante, el juez ordenó descontar esa suma de su parte, obligándola a reembolsarla. Se fue con una fracción ínfima de lo que exigía. Endeudada, expuesta, sola. Y fuera del tribunal, la caída continuó. Manuel, enfrentando el escándalo y temiendo repercusiones legales, la abandonó casi de inmediato. Él buscaba una ganadora. Y Estefania acababa de protagonizar una humillación pública. Las amigas que juraron fidelidad bajo juramento desaparecieron. Sus redes sociales enmudecieron. Perdió al prometido, el hogar, los ahorros, al amante, y lo más doloroso para alguien como ella, su reputación. Todo. En un solo golpe. Todo por haberme creído débil. Pero la parte más importante no ocurrió en la corte, sino semanas después. Recibí una llamada de Cortez. Su voz, por primera vez, sonó distinta. Cansada, sí, pero también, serena. Ven a la casa vieja, dijo. Conduje hasta el lugar que una vez fue campo de batalla entre hermanos. La casa de nuestros padres. Aquella por la que peleamos 5 años sin hablarnos. Lo encontré en el porche, sentado en los escalones, con 2 tazas de café humeante. No hablamos de juicios ni de Estefania. Hablamos de papá, de sus inútiles pero entrañables jornadas de pesca. De mamá, y sus pasteles que sabían a infancia. De las navidades que parecían eternas cuando aún creíamos que el mundo era bueno por defecto. Y en medio de ese silencio sencillo, lo entendí. La verdadera Estefania no fue quedarme con la casa, ni conservar el dinero. Fue esto. Fue recuperar a mi hermano. Decidimos no vender la propiedad. No porque representara un pasado glorioso, sino porque se había transformado en otra cosa. En un puente. Hacia algo más. Ahora pasamos los fines de semana reparando techos, lijando madera, devolviéndole al hogar la vida que una vez tuvo. Cada clavo, cada capa de pintura, es un símbolo. Una reconciliación. Un pacto silencioso. Estefania quiso dejarme sin nada. Y sin querer, me devolvió lo único que jamás se compra ni se gana en un tribunal, mi familia. Hoy, mientras veo a mi hermano reír con una brocha en la mano, mientras la casa revive poco a poco a nuestro alrededor, comprendo algo simple y profundo. Yo no gané un juicio. Gané mi vida.